Hola compañeros robocapitalistas, espero que estén bien. Así que tenemos grandes noticias del Reino Unido. Su número del IPC está cayendo en picada. Sé que probablemente su IPC subestima la tasa real de inflación de precios al consumidor, pero lo que tenemos que enfocarnos como inversores es en la tendencia y también lo que esto resalta es lo ridículo que es que la gente realmente crea que los bancos centrales controlan la economía o que su balance es importante o que existen estos científicos que pueden cuantificar cada pequeño componente de la economía y que pueden ajustarlo perfectamente. Y si decimos que la tasa de inflación correcta es del 2%, bueno, maldita sea, más te vale creernos, porque nosotros somos los inteligentes, ustedes son solo los tontos en la economía real. Hay mucho en esta historia, pero empecemos por ver qué está sucediendo con el IPC en el Reino Unido. Esto acaba de salir hoy. Vamos a CNBC. La inflación en el Reino Unido cae drásticamente a 1.7%. Ahora, esto es una disminución desde el 2.2 del mes pasado. Así que, cuando hablo de que está colapsando, no estoy diciendo que ha bajado de como 1.8%. Quiero decir un movimiento masivo, 550 puntos básicos en un mes. Ahora, tal vez hubo algunos efectos base en eso, pero incluso los números de mes a mes realmente están encaminados hacia la deflación, al menos de la manera en que lo miden, ni siquiera hacia la desinflación. Vamos a revisar esto. Primero que nada, quiero señalar que sacaron este número del 2%, simplemente lo sacaron de la nada. Quiero decir, ustedes saben eso, probablemente por ver mis videos. Te hacen creer que esto es una especie de modelo econométrico que requiere 900 doctorados para perfeccionarlo. Y debido a que ha habido una gran cantidad de investigación que se ha realizado al respecto, necesitamos centrarnos en ese objetivo del 2%. Y si alguien lo cuestiona, bueno, simplemente está difundiendo desinformación y desinformación económica. Pero cuando realmente ves esto por lo que es cuando retrocedemos, que solo unos pocos años. Y recuerdo, cuando empecé este canal, todo el equipo, en lo que respecta a estos banqueros centrales, hablaba sobre cómo teníamos que aumentar la inflación. ¿Recuerdas eso? No fue hace tanto tiempo. Recuerda, la inflación es obstinadamente baja. Tenemos que llevarlo al objetivo del 2%, al objetivo del 2%. ¿Recuerdas eso? Quiero decir, año tras año, tras año, tras año. Oh, no, 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 no. No podemos tenerlo por debajo del 2%. No, eso es terrible. Eso es horrible. Porque entonces estamos cerca de la deflación y sabemos que ese ciclo de desesperación es algo que queremos evitar a toda costa. Esta era la narrativa no hace tanto tiempo. Así que ahora, de repente, pasan del 2.2%. ¿Y cuál es la narrativa en 2.2? Oh, tenemos que reducir la inflación. Tenemos que reducir la inflación. Estamos por encima de nuestro objetivo del 2%. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Me estás diciendo que solo un mes después pasamos de preocuparnos por la inflación acelerada a, de repente, preocuparnos por la deflación en solo un mes. ¿La economía cambió tanto? Y realmente se pintan en una esquina en cuanto a la narrativa, porque si continúan saliendo y diciendo, bueno, aún no hemos vencido a la inflación, aún no hemos vencido a la inflación. Necesitamos que el número baje un poco más del 1.7. Ahora, garantizo que esto es probablemente lo que están diciendo en este momento. Bueno, está bien. Entonces, ¿por qué me estabas diciendo durante todos esos años que la inflación por debajo del 2% es el coco? Que esto es algo que debemos evitar a toda costa. Ahora que la inflación está por debajo del 2%, de repente ya no nos preocupa que baje, sino que nos preocupa
que suba. Mi punto aquí es que se están contradiciendo completamente, ¿verdad? Lo que están haciendo en este momento, sus acciones, sus palabras, su narrativa, contradice completamente sus acciones, sus palabras, su narrativa de hace solo 4 o 5 años. Entonces, ¿cuál es, chicos? Porque no pueden tener razón las dos veces. ¿Tienen razón ahora o la tenían en ese entonces? Y si tenías razón en ese entonces, ¿por qué demonios, con un 1.7, no estamos tratando de llevar la inflación de nuevo al 2%? Porque ese es el número mágico, ¿verdad? Una vez más, ¿ves cómo esto simplemente no tiene sentido alguno? Así que el hecho de que el mercado, los tipos de CNBC, los tipos de Bloomberg, se queden ahí y simplemente escucha cada palabra. Y no solo las palabras que dice la Reserva Federal, sino la forma en que dicen esas palabras. Y piensan que la Reserva Federal son tan inteligentes, son tan astutos. Quiero decir, Jerome Powell, nunca podríamos siquiera soñar con entender la economía como él lo hace. Y simplemente van a orquestar este aterrizaje perfecto sin problemas, porque tienen todas las herramientas y pueden ajustar esas herramientas a la perfección. Esto por sí solo te muestra lo ridículo que es. De todos modos, volvamos al tema aquí. Charla. La inflación en el Reino Unido cayó 1.7% en septiembre. Es interanual. La expectativa era del 0.9 y eso por sí mismo fue una gran caída con respecto al mes pasado. Inflación subyacente. Excluyendo alimentos y energía, el alcohol y el tabaco se situaron en 3.2. El mes bajó a 3.6. Sería interesante. Bien, entonces energía, alimentos, alcohol y tabaco. Esos son los elementos dentro de su IPC. Y sé que su IPC se calcula de manera ligeramente diferente al nuestro en Estados Unidos. Pero esos son los precios, según ellos, que están bajando más, obviamente. Lo llevan a 1.7. La libra esterlina cayó. Entonces, ¿por qué cayó frente al dólar? Porque ahora el mercado está diciendo, vaya, están por debajo del 2%, lo que significa que han controlado la inflación o lo que sea. Y por lo tanto, es probable que estén recortando mucho, más rápido de lo que pensamos anteriormente. Y si están recortando mucho más rápido, si la narrativa en Estados Unidos, de la que hablaremos en un momento, es que no van a recortar más, entonces debemos preocuparnos por la inflación aquí. Así que la Reserva Federal tiene que hacer una pausa. Quiero decir, esa reducción de 50 puntos básicos fue demasiado. Redujeron 50 puntos básicos en una economía que está en auge. Y por lo tanto, vamos a pausar esto. Quién sabe, en 3 o 4 meses podríamos incluso estar aumentando las tasas, porque la economía está yendo tan bien en Estados Unidos. Esta es la yuxtaposición de las dos narrativas. Entonces, cuando tienes un grupo cuyas expectativas son más bajas en cuanto a las tasas de interés del Banco Central, y otro que está en pausa o incluso podría estar más alto, eso hará que, a corto plazo, la moneda del Banco Central que está recortando todo lo demás igual, probablemente, disminuirá frente a la moneda que mantiene las tasas de interés más altas. Aquí puedes ver un gráfico y ves los servicios, ves el núcleo, ves el titular, todo ha bajado sustancialmente en el último mes. Esta última lectura interanual, la lectura del mes pasado, fue realmente baja, incluso con los efectos base presentes. Ahora, una cosa que quiero señalar es que volvamos a octubre de 2022. Recuerden, alcanzamos nuestro pico alrededor de junio o julio de 2022, en lo que respecta a nuestro número principal del IPC. Y en ese momento su titular estaba alrededor del 11%, y ha bajado al 1.7%. Así que creo que esto plantea la pregunta si esto está sucediendo en el Reino Unido y prácticamente en todo el mundo.
¿Cuáles son las probabilidades de que el IPC general? Sé que subestima la inflación, pero eso es en lo que tenemos que centrarnos, porque es en lo que se está enfocando el mercado. ¿Cuáles son las posibilidades de que ese IPC general en Estados Unidos, si llega al 3, 4, 5, 6%, como muchas personas están prediciendo, que tengamos esta reaceleración del IPC en Estados Unidos, cuando prácticamente todas las demás economías desarrolladas, el IPC está cayendo? Creo que las probabilidades son extremadamente bajas, pero como dije, no es solo el Reino Unido. Veamos este titular: la tasa de inflación de Canadá. Eso no es. Aquí vamos. Esto salió ayer. La tasa de inflación anual de Canadá se reduce al 1.6, nuevamente, por debajo de las expectativas, por debajo del 2%. Y luego tenemos a China. China. Hemos estado hablando mucho de eso últimamente, donde su IPC interanual es de aproximadamente 0.4% y su IPP está en deflación. No es que los precios estén subiendo a un ritmo más bajo, sino que los precios están, en realidad, disminuyendo. Entonces, ¿por qué disminuiría el PPI en China? Bueno, piensa en esto. Son un exportador, fabrican las cosas que usamos. Entonces, si el PPI está disminuyendo, eso significa que los productores en China tienen que bajar los precios. ¿Por qué? Porque no hay demanda. Bueno, si su principal cliente es Europa, tiene sentido cuando miras sus números, pero sus otros principales clientes son, por supuesto, los Estados Unidos. Entonces, si la demanda es tan baja, tienen que bajar sus precios. ¿Qué dice eso sobre esas dos economías? Pero mi punto general aquí es que estamos observando niveles de inflación muy bajos, si no deflación, en China. Y estás viendo el número del IPC general en todas estas otras economías desarrolladas, prácticamente con la excepción de Estados Unidos, cayendo muy por debajo de las expectativas. Y recordemos que en Estados Unidos el IPC general está disminuyendo, está bajando, simplemente no está bajando a este grado. Así que volvamos a los puntos de datos del Reino Unido. Y luego quiero repasar tal vez algunas de las diferencias que podrían estar llevando al delta entre lo que está sucediendo en Estados Unidos y el Reino Unido. Y obviamente estoy haciendo eso para determinar las probabilidades de que Estados Unidos siga en un futuro muy cercano el mismo camino que el resto del mundo. O tal vez sí veamos esa aceleración de los precios al consumidor, o al menos el IPC general en Estados Unidos. Porque lo que estamos haciendo aquí es muy diferente al resto del mundo. Es decir, el gasto fiscal. De acuerdo, volviendo a este artículo, y esta es la razón por la que la libra esterlina está cayendo aquí. Los mercados monetarios están valorando un recorte de 25 puntos básicos para noviembre, que saltó del 80 al 92, según el último dato de inflación. Así que esto regresa al Reino Unido, chicos. Así que este es el Banco de Inglaterra. Dos reducciones más de un cuarto de punto porcentual. Este año llevarían la tasa del Banco de Inglaterra al 4.5%. Bueno, apuesto será menos de eso. La caída de la libra esterlina reflejó expectativas dovish del Banco de Inglaterra, con la libra bajando un 0.6% frente al USD. Los rendimientos de los bonos del gobierno también cayeron como era de esperar. Su rendimiento a 10 años cayó. Vaya, su bono a 2 años cayó 9 puntos básicos y su bono a 10 años cayó 7. Hoy es un gran movimiento. Esto es de un economista de la Asociación de Contables de Inglaterra y Gales. Vaya, suena oficial. Estas cifras brindan tranquilidad de que el Reino Unido ha pasado a un entorno de inflación más moderado.
Espera un momento, espera un momento. ¿Qué pasó con la inflación estando por debajo del 2%? El equivalente del peor desastre económico de todos los tiempos. Porque de nuevo los economistas, al igual que este tipo o chica o lo que sea, hace solo 5 años, nos estaban diciendo que un 1.7, quiero decir, eso era casi catastrófico, porque tenemos que llevar la inflación al 2%, o de lo contrario, estamos en la zona no buena. Pero de repente, bueno, ahora que hemos bajado a 1.7, esto es una gran noticia. Esta notable caída es fantástica porque permitirá que el Banco Central reduzca más las tasas. Quiero decir, es simplemente asombroso que puedas tener el mismo número exacto y sin embargo, una vez es horriblemente malo y la otra vez es simplemente excepcionalmente increíble. El mismo número exacto, una locura. Vamos a ver lo que están diciendo en Canadá, porque al acercarnos a los Estados Unidos, me parece que hay una probabilidad muy baja de que esto esté sucediendo en todo el mundo y en Canadá, por el amor de Dios, que es básicamente el 51º estado. Y sin embargo, en los Estados Unidos no vamos a ver que suceda lo mismo en los próximos meses. Quizás no lo hagamos. Solo creo que la probabilidad es muy baja. Así que la tasa de inflación anual de Canadá se desaceleró a más del 1.6 debido a la gasolina más barata. Y luego tienes que decir, bueno, si el argumento o la refutación es, bueno, eso es porque los precios de la energía están bajando tanto, está bien, genial. Bueno, ¿por qué crees que los precios de la energía están bajando tanto? Eso es porque la demanda está cayendo en picada. Bien, si la demanda está cayendo en picada, ¿qué te dice eso sobre la economía global? Dan volviendo al artículo. Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado que su inflación se enfriaría a 1.8 desde 2 mes a mes. El índice de precios al consumidor disminuyó en un 0.4%, así que, nuevamente, este es un número negativo mes a mes, en comparación con la previsión de menos 0.2%. Así que supongo que estás obteniendo los mismos números mes a mes o números muy similares mes a mes en el Reino Unido. Así que ahora pasemos a algunos contraargumentos porque conozco a muchas personas que están realmente no solo en el campamento de la inflación, sino en el de la hiperinflación y básicamente en el de Zero Hedge, que cada vez que ven un número de inflación les da el JIMP, pipí, el JIMP. Ignoran por completo lo que está sucediendo en el resto del mundo y dicen, bueno, los Estados Unidos son diferentes. Y debido a que los Estados Unidos son diferentes, no vamos a continuar con esta tendencia desinflacionaria. Vamos a ver que el IPC general comience a subir nuevamente. Ese es el peligro. La Reserva Federal recortó 50 puntos básicos y fue demasiado. No debieron reducir las tasas de interés, debieron aumentar las tasas de interés. Este es el argumento. Y prácticamente la premisa de este argumento es el gasto deficitario. Bueno, los Estados Unidos son diferentes al Reino Unido. No se puede comparar con Canadá porque los déficits aquí, quiero decir, la impresora de dinero hace bra. Y eso es lo que nos hace únicos. Y por eso vamos a tener el resultado completamente opuesto al del resto del mundo. Está bien. Pero veamos qué está sucediendo aquí en cuanto a hacer una comparación justa con el Reino Unido. Así que esto es de commonslibrary.parliament.uk. Nuevamente, suena bastante oficial. En el año fiscal 2023-2024, los ingresos del gobierno, está bien, hablan de bla, 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 bla. En resumen, el déficit fue, por lo tanto, equivalente al 4.4% del PIB, 4.4%. ¿Dónde estamos en los Estados Unidos en este momento? Estamos en 6. Así que, es cierto, el Reino Unido es menos que los Estados Unidos, pero 1.6%
No sé si eso es suficiente para hacer una diferencia. Las personas que les gusta usar esto como argumento hacen que parezca que los Estados Unidos son solo un caso extremo, al 6%, y que el resto del mundo está funcionando con un superávit presupuestario o algo así, y por lo tanto no se puede comparar a los Estados Unidos con Canadá o el Reino Unido. No realmente. Quiero decir, de nuevo, ¿cuánto importa ese 1.6%? En el gran esquema de las cosas, tal vez sí. Para mí, mi caso base, que no importa tanto, y luego el siguiente argumento va a ser, bueno, George, no puedes comparar Reino Unido y Estados Unidos, ya que la deuda en EU es cerca del 120% del PIB. No estoy seguro de que realmente siga ese argumento, pero está bien. Eso es lo que van a decir allá en FinTwit. Así que vamos a bajar aquí y mirar la deuda del Reino Unido en relación con el PIB, y están justo alrededor del 100. Así que, de nuevo, es más bajo, absolutamente. Pero es tan bajo como para que si la tasa de inflación general está colapsando absolutamente en el Reino Unido, no deberíamos esperar ver algo similar en los Estados Unidos. Y, de hecho, deberíamos esperar ver lo contrario, donde nuestro IPC general, que está en 2.4, en los próximos, digamos, 6 meses, va a subir a 3%, a 3.5%, a 4%, a 5%, a 6%, a 7%. Porque eso es lo que escuchas por ahí en FinTwit. Y, francamente, estás escuchando mucho de eso en CNBC y Bloomberg. Una vez más, no hay certezas, solo hay probabilidades. Pero cuando miro lo que está sucediendo en la economía global, creo que la probabilidad de una reaceleración en los Estados Unidos es muy baja. Y la probabilidad de que nuestro IPC baje del 2% en los próximos, veamos, 3, 4, 5 meses es bastante alta, bastante alta. Nuevamente, entendiendo que los IPC subestiman la verdadera tasa de inflación de precios al consumidor en la economía real. Pero lo que tenemos que hacer aquí es compartmentalizar en qué va a comerciar el mercado, que es el IPC general, y luego lo que está sucediendo en la economía real. Esas son dos cosas completamente separadas. Está bien, gocen el resto de su tarde. Aseguren defender la libertad individual, el mercado libre y el capitalismo.